esta mañana va a hablar a nuestras vidas de una forma directa, específica, clave. Quiero que cada uno de nosotros, en mi oración delante del Espíritu de Dios, que cada uno de nosotros tomemos lo que nos corresponde, la porción perfecta que Dios tiene para nosotros esta mañana. El Señor dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros hoy venimos a alimentarnos del fruto espiritual. Necesitamos el pan de vida que nos alienta. Cristo es el pan de vida, su palabra es poderosa para nosotros y en ella nos sumergimos cada día para poder crecer más y más en lo que Él desea, en lo que Él anhela. Y cuando estamos dispuestos a recibir de parte de Dios, Dios está dispuesto a darnos. ¿Cuántos saben que es verdad? Así que estamos listos, dispuestos para recibir esa porción perfecta. Así que no pienses, esto era para mi fulano, mi fulana, mi vecina, mi amiga. No, esto es para nosotros, para cada uno de nosotros, por supuesto. Lucas capítulo 7. Leemos desde el versículo 36 en adelante hasta el final de este capítulo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Aleluya. Salmo 130, versículos del 1 al 4. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Aleluya. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, mi Dios, en esta mañana, Señor. Creemos con toda certeza que el Espíritu de Dios está en este lugar. Creemos con toda certeza que tu palabra es viva y eficaz. Creemos, Señor, sin duda que tú respaldas tu palabra, que tu palabra es cierta, verdadera, y que tú, mi Dios, tienes para nosotros hoy palabras de vida eterna. Creemos, mi Señor, en tus promesas, y creemos, Señor, que tú hablarás a nuestras vidas esta mañana, y que cuando salgamos de este lugar nos iremos con un mensaje puesto en nuestro corazón que nada ni nadie nos podrá arrebatar. Por eso desde ahora mismo te damos la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, amén. Esta historia que acabamos de leer en el capítulo 7 del libro de Lucas, que hemos escuchado muchas veces, nos relata acerca específicamente de 2 personajes. 2 personajes bien diferentes, 2 personas que se encuentran en un mismo sitio. El sitio no es tanto el decir que están en la casa de Simón, sino lo más importante es estar frente a Jesús. Los 2 tenían intereses diferentes. El primero de los personajes de los cuales aquí se nos habla en este pasaje es un fariseo. Su nombre es Simón.
Él tenía interés en que Jesucristo viniera a cenar con él. Incluso dice la palabra que le rogó muchas veces que viniera a su casa. Jesucristo, él no acostumbraba a cenar con los religiosos. Ustedes saben, la palabra nos lo dice continuamente. Él no perdía su tiempo con aquellos que solo querían probarlo, pero que no tenían un verdadero interés en ser transformados. Por otro lado, el otro personaje de esta historia es una mujer de la ciudad de la cual solo se sabe algo, y ese algo de lo cual se sabe de ella es un estigma, es un señalamiento, es simplemente un juicio sobre ella. Lo único que se sabe y que la Biblia dice en este pasaje en particular del libro de Lucas es que es pecadora. La única manera de señalarlo, la única manera de decirle, imagínense que alguien sea conocido solamente por lo que es. No le dicen su nombre, no dicen nada acerca de ella, solamente es una pecadora. Y estos dos personajes no están allí por casualidad, por supuesto. Son bien distintos entre sí, pero ahora los dos se encuentran en la casa del fariseo al lado de Jesús con actitudes distintas. Los fariseos, conocemos nosotros también, eran hombres religiosos, eran hombres moralistas, y también la gran mayoría de ellos fueron tildados como hipócritas por parte de Jesús. De acuerdo a la sociedad judía, los fariseos ocupaban siempre una posición de privilegio. Eran tenidos de alta estima porque se dedicaban siempre a estudiar las Escrituras y además la compartían con el pueblo. Se supone que eran aquellos que daban testimonio de la palabra, se supone que eran aquellos que iban adelante de todo el pueblo enseñándoles lo que tenían que hacer. Así que, por un lado, hay un hombre que a la luz de los ojos de la sociedad es un hombre intachable. Jesús había entrado a la casa de un hombre justo. Y yo me imagino que los discípulos en aquel momento dijeron, por fin Jesús está entrando en la casa de un justo. Porque Jesús había acostumbrado a ellos a llevarlo a casas diferentes. Se cenaba con publicanos y con prostitutas. Y un día le dice, bueno, vamos a la casa de Zaqueo. Señor, ¿cómo vamos a ir a la casa de Zaqueo si ese es un publicano? Así que yo me imagino que los discípulos andaban con Jesús diciendo, pero ¿cómo? Todos los días entramos a estos lugares diferentes que no queremos entrar. Pero resulta que ahora es Simón el que lo está invitando. La casa de un justo, la casa de un fariseo. Oh, ahora sí estamos en el lugar correcto. Eso es lo que quizá podrían pensar en ellos. Pero en ese ambiente de tanta integridad, y lo digo por supuesto con ironía, se introduce a alguien que no debería estar allí. Escuchen, ¿cómo iba a entrar una mujer tan pecadora a un lugar donde había tanto santo? Donde había tanta integridad. ¿Cómo se iba a introducir esta mujer en el ambiente de un fariseo, de un justo que se creía a él mismo como justo delante de Dios? Recuerdo la historia de un rey que un día fue a la cárcel a visitar a los presos y empezó a hablar uno por uno. Y todos empezaron a decirle lo mismo, Majestad, mire, yo soy inocente. Estoy en este lugar por equivocación. Me trajeron de manera injusta. Y todos decían lo mismo, uno por uno, todos decían lo mismo, hasta que llegó donde uno dijo, ¿sabe qué, Señor? Yo soy culpable. La verdad, yo soy culpable, estoy arrepentido, no puedo negar mi delito, lo siento mucho. Estos años que estoy aquí y estaré en este lugar no me bastarán para arrepentirme de lo que he hecho, pero Majestad, la verdad es que yo soy culpable. Inmediatamente el rey le dijo a sus soldados, ¿saben qué? Suelten a este hombre, quítenle las cadenas y déjenlo ir libre, porque de pronto va a contaminar a tanto inocente que está aquí. Algo así pasaba en aquel lugar. Esa era la situación, un fariseo que se creía muy justo. Los discípulos de Jesús que están contentos porque están en la casa de este hombre. Y entre ellos, en ese ambiente, una mujer que parece que no debe estar en ese contexto. Una mujer que se introdujo, nadie la invitó. Escuchen, nadie se introducía en la cena de alguien así. Nadie se metía en la casa de alguien, y mucho menos de un fariseo. En esa circunstancia, las personas que venían y se sentaban a la mesa tenían que venir con una invitación. No era simplemente que cualquiera se podía meter. Así que esta mujer está introduciéndose en un ambiente para el cual ella no fue invitada. Y lo único que dice la Biblia de ella, ni siquiera nos dice su nombre, ni si es rica o pobre, no se dice de dónde venía, de qué nacionalidad, si era joven o adulta, no se nos dice nada. Solo hay una manera de mirar a esta mujer, solo hay una manera de hablar de ella. Lo único que se puede decir de ella es pecadora. Wow. A veces esto sucede en los ambientes que son muy religiosos. Hay algunos que se creen muy justos, muy cercanos al Señor, están por encima del bien y del mal. De pronto aparece alguien que no se parece a ellos, que no llena los requisitos de admisión y entonces lo rechazan. ¿Cómo es esto? Recuerdo la historia de un hombre que le dice, pastor, mire, yo quiero servir al Señor, yo quiero ser un ministro de Dios, yo quiero compartir la palabra, pero ¿sabe qué? Es que vivo en medio de tantos pecadores, pídele al Señor que me saque de tantos pecadores. ¿Cómo es esto?
Si es que los pecadores son a los que tienes que ir y compartir la palabra. Si es que la luz tiene que venir en medio de la oscuridad. ¿Para qué va a ir donde tanto santo? ¿Para qué vas a ir a compartir en medio de tantas personas que ya conocen de la escritura? Todo lo contrario, pídele al Señor que te lleve ahí, a donde está tanta oscuridad, para que tú seas luz y pueda cambiar la vida de esos seres humanos. Así que el punto tenían que empezar a entenderlo cada uno de ellos. Recuerdo yo que en una autobiografía que se publicó en la India, Gandhi menciona que en sus días de estudiante se impresionó mucho al leer los evangelios y de repente pensó en su corazón, dijo, ¿sabe qué? Definitivamente el cristianismo es lo real. Y se fue porque tenía la intención de ser bautizado y llegó a un templo una mañana y llegó y dijo, bueno, yo quiero hablar con el pastor al final de este servicio. Así que él se fue en su corazón la disposición total de abrir su corazón para Cristo y convertirse en cristiano a partir de ese momento. Y cuando llegó, había un comité de recepción, una comisión de recepción, y le dijeron, ¿sabe qué? Esta no es una iglesia para negros, vete de aquí y búscate otro lugar donde te acepten. Mahatma Gandhi, aquel día salió de ese templo y dijo, si también los cristianos tienen diferencias de clase, entonces voy a permanecer siendo hindú y desde allí atacaré el mal. Y Gandhi fue una persona que llevó una vida humilde, que no aceptó ninguna posesión terrenal. Fueron muchas sus iniciativas humanitarias, pero nunca pudo llegar a la vida cristiana. Él dijo, yo sería cristiano de no ser por los cristianos. Tremendo, tremendo, mis queridos hermanos. La escritura nos llama a hacer todo lo contrario. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El verdadero testimonio de un creyente está ahí. La vida cristiana, mis queridos hermanos, no solamente se dice de palabra, sino que se muestra en el testimonio vivo, en lo que tú haces a diario. Los demás te miran, los demás miran lo que tú haces. Eres un testimonio de que Dios puede cambiar a un ser humano y terminan glorificando a Dios y buscándolo también. Eso es lo que debe haber en el corazón de cada uno de nosotros. Así que esta historia tiene un gran contraste. Por un lado está Simón, representando lo mejor de la sociedad judía, representando a aquellos que son justos según él, representando a aquellos que buscaban de Dios y que conocían la escritura de arriba abajo. Por otro lado hay una mujer que representa lo peor de la sociedad. Los dos tienen intereses comunes en Jesucristo. Simón había escuchado hablar de Jesús. Seguramente sus colegas le habían dicho que este hombre andaba haciendo milagros, que andaba sanando enfermos, que andaba liberando a los endemoniados. Seguramente le habían contado esas maravillas que habían presenciado. Así que Simón seguramente quiere constatar esto y le roga a Jesús que vaya a cenar con él. Por otro lado, la mujer que está buscando a Jesús no lo está haciendo por probarlo, no lo está haciendo por saber si de verdad Jesús es poderoso, como decían las multitudes. No. Ella vino solamente a adorarlo. Ella vino solamente a postrarse a sus pies, a darle lo mejor que tenía, a lavar sus pies con sus lágrimas y secarlo con sus cabellos. Ella de verdad era una mujer que adoraba al Señor. Aún en nuestras iglesias seguimos viendo las dos caras de la moneda. Hay quienes se acercan a Jesús solo buscando sacar algo de Él, solo por algún interés momentáneo, por algo que necesitan, pero después simplemente vuelven a lo mismo. Ya no les sirve más Jesús. Pero hay quienes le buscan para adorarlo, para postrarse a sus pies, para ofrecerle lo mejor de sí mismos, para decirle al Señor todos los días que Él es todo para ellos. Aleluya, gloria a Dios. Qué gran diferencia, qué gran contraste. El Señor sabe, Él conoce quién le busca con sincero corazón y quién no. Esta mujer escogió un momento que quizás iba a ser muy difícil. De hecho, ella sabía que no iba a ser bienvenida en la casa de Simón y sin embargo eso no la detuvo. Ella en realidad amaba al Señor y reconocía cuánto había sido perdonada. Había escuchado seguramente cuando Jesucristo en uno de sus discursos había dicho: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo les daré descanso a sus almas. Ella necesitaba ese descanso. Seguramente ella había escuchado en algún momento cuando le dijo al paralítico: levántate, tus pecados te son perdonados. Cuando liberó a los endemoniados, cuando le dio la vista a los ciegos, sabía que no se estaba postrando ante un hombre cualquiera, se estaba postrando delante de Dios. ¿Qué le iba a importar entonces quién estuviera allí o qué clase de dificultades tuviera que confrontar? Ella sabía que necesitaba a Jesús. En cambio, Simón, el fariseo, el justo, el buen hombre de la sociedad judía, no tenía ni idea de cuánto él necesitaba en realidad a Jesús. Él no tenía ni idea de quién estaba debajo de su techo. Él no sabía que el que estaba cenando con él tenía el poder para quitar sus pecados y para llevarlo a la salvación eterna. Este hombre religioso no sabía a quién tenía a su lado. Y en aquella habitación había por lo menos 12 personas más y ninguno había logrado agradar al Señor en la medida que esta mujer lo hizo. Qué curioso.
hasta se ofendieron en otros pasajes de este mismo mensaje de la palabra que está en los otros evangelios. Se nos habla que incluso los discípulos se enojaron porque esta mujer estaba derramando ese perfume tan costoso a los pies de Jesús. Qué tremendo. Esta no es una historia cualquiera. Jesucristo resaltó que donde quiera que se predique este evangelio, se evocará esta mujer y su espontánea adoración a Jesús. Él se goza con los que le adoran y se postran delante de sus pies. Incluso Jesucristo en una ocasión hizo una verdadera distinción increíble. Él nunca habló de verdaderos predicadores o de verdaderos oradores o de verdaderos servidores, pero sí habló de verdaderos adoradores que adorarán en espíritu y en verdad. Porque sin duda que hay una clase de personas que han reconocido cuán grandemente han sido perdonadas y por eso se convierten en grandes adoradores. Mientras ellos están comiendo, entonces esta mujer entra allí. Ella no saludó a nadie, ella no buscó a nadie más, ella no hizo ningún protocolo ni nada por el estilo. Ella inmediatamente se fue a buscar a Jesús. No tenía ningún otro interés, estaba llorando. Lavó los pies de Jesús con su lágrima, secó los pies de Jesús con su cabello, después ungió los pies de Jesús con perfume. El perfume se mezcló con su lágrima. Ella besaba los pies de Jesús mientras lloraba. Ahora, miren la reacción. Simón ve llegar a esta mujer y ve también como ella se lanza a los pies de Jesús e inmediatamente juzga al Señor. Escuchen, miren la palabra que sale de la boca de Simón, o al menos de su pensamiento. Si este fuese profeta. Mire lo que está diciendo Simón. Si este de verdad fuera profeta, conocería quién está ahí, qué clase de mujer es la que le toca, que es una pecadora. Es decir, Simón se mantenía alejado de la contaminación de mujeres pecadoras. A los ojos de Simón era imposible que Jesús fuera un profeta enviado de Dios. Si Jesús fuera un profeta, se habría dado cuenta quién es esta mujer. De haber sido Jesús un enviado por Dios, habría reaccionado como nosotros los fariseos lo haríamos. Así que eso pensó Simón, este no puede ser un profeta. Escuchen bien, un hombre religioso juzgando a un hombre espiritual. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando aquí? Un hombre religioso colocando su religión por encima de todas las cosas, juzgando a un hombre espiritual. Para eso es lo que sirve la religión, para levantar juicios con los que no hacen las cosas como los religiosos las hacen. Si fuera profeta, entonces sabría lo que yo sé, pensó Simón. Pero Simón puede saber cosas superficiales, pero no conoce lo que conoce un hombre espiritual, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, no las puede conocer, no las puede discernir, solamente pueden ser reveladas a través del Espíritu de Dios. Jesús no solo sabe que es una pecadora, Él ya vio más allá donde Simón no puede ver, donde él jamás vería. Él vio allí a una mujer arrepentida. Él vio allí a una mujer que hizo lo que los religiosos no hicieron y se dio cuenta que a sus pies estaba alguien para quien el reino de los cielos estaba abierto. Porque Jesús no vino por los Simones, Jesús no vino por los religiosos, por los fariseos, por los lanzadores de juicios contra los demás. Él vino por los perdidos, por los indignos, por la prostituta, por los publicanos, por todos ellos, pero que saben postrarse a los pies del Salvador y reconocer que solo Él es la fuente del perdón divino, de la reconciliación y de la vida eterna. Aleluya. Cristo no es solo un profeta, Él es más que un profeta, gloria a su nombre. Jesús no solo conocía lo que era esa mujer, Él también sabía lo que Simón estaba pensando. Así que le dice: Simón, escúchame, quiero relatarte una historia. Hay dos hombres que deben dinero a un banquero. Uno de ellos debe 500 monedas y el otro 50 monedas. Ninguno de los dos puede pagarle, pero el banquero un día le dice: no se preocupen, no es necesario que me paguen. Así que Jesús le pregunta a este hombre: ¿a quién ama más? ¿Quién podrá amar más? Y Simón responde: bueno, aquel a quien más se le perdonó. Y Jesús le dijo: claro que sí, tu respuesta es correcta. Aquel a quien se le perdona mucho, ama mucho. Escuchen, aquel a quien se le perdona mucho, ama mucho. El problema para Simón es que él consideraba que aquella pecadora que estaba a los pies de Jesús necesitaba de mucho perdón, pero él no. Los dos deudores de la historia de Jesús, los dos deudores estaban mal porque ninguno de los dos podía pagar lo que debían, ninguno. El problema es que no todo el mundo está consciente de la deuda que tiene. Ese era el problema de Simón. La situación del ser humano no es con un poco de perdón o con un poco de pecado, no. O estamos completamente perdidos o estamos completamente perdonados. Escúchame bien. No hay términos medios. No hay lugares vacíos en la mitad. No hay otras posibilidades. Y lo que tú tienes que saber es que si tú has venido a Cristo Jesús, no has sido perdonado a medias. No, todos tus pecados han sido perdonados. Aleluya. Y es por eso que tienes acceso a un lugar donde no hay pecado. Tienes acceso al reino de los cielos.
Y esto no es porque sea religioso o totalmente pecador o cualquiera que sea tu condición. Esto es porque un día, el día más glorioso de tu vida, abriste tu corazón para Cristo Jesús. Y eres el único que puede tomar tus pecados y librarte de toda maldad. Él es el único que puede hacer eso. Así que te pregunto esta mañana, ¿a quién en realidad estaba evangelizando Jesucristo? ¿A quién? ¿A Simón o a la mujer pecadora? Nosotros hubiéramos dicho, no, es que esa mujer es la que necesita ser evangelizada, mírela. Ella es la pecadora, ella es la que necesita ser evangelizada. No, Jesús estaba pensando de manera diferente. Este hombre fariseo, hipócrita, moralista, religioso, él me necesita más que esta mujer. Él no tiene que evangelizar a la mujer. Ella ya había comprendido la esencia del evangelio, por eso estaba a los pies de Cristo. Por eso estaba allí delante del Señor. Ella ya había entendido, su corazón se había colocado delante de Dios. Ella ya sabía quién era el único que podía adorar. No le importaba lo que los demás decían, no le importaba lo que los demás la señalaran. Ella sabía a quién tenía que adorar, solo a Jesucristo. Simón tenía que ser evangelizado. Simón tenía que conocer la verdad del evangelio y no la conocía, aunque era religioso, aunque sabía muchas cosas. Él no sabía que solamente Jesús puede hacer todas las cosas de manera verdadera en nuestras vidas. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Escúcheme bien, en aquel momento el estado espiritual de este hombre era peor que el de esa mujer. Él estaba más cerca del infierno que esa mujer. Escuchen, ¿cómo así? ¿Cómo? El religioso con sus ropajes de justicia estaba peor que aquella mujer a la cual la sociedad entera le decía pecadora. ¿Alguien entiende esto esta mañana? ¿Cómo es esto posible? ¿Saben? A esta mujer seguramente la habían visto con hombres y viviendo una vida lujuriosa, y a Simón lo habían visto orando por las calles y dando grandes limosnas, y su estado espiritual era peor que el de esa mujer. ¿Alguien puede entender esto esta mañana? ¿Sabes una cosa? Nadie, escúcheme bien, nadie está tan lejos de Dios que no pueda ser alcanzado por su misericordia si se arrepiente y busca a Jesucristo. Nadie. En aquel momento esa mujer no hacía más que adorar al Señor, mientras Simón solo tenía palabras de juicio y señalamiento desde su propia posición de fariseo religioso. Es como que Jesús le estuviera diciendo a Simón, esta mujer está en problema, pero tú también. Ella no puede pagar su deuda, pero tú tampoco. Pero la gran diferencia entre ustedes dos es que ella lo sabe y lo reconoce y tú todavía no. Esa en realidad es la gran diferencia. Simón estaba peor que aquella mujer a la cual él mismo señalaba con desdén y con menosprecio. Ella sabía que necesitaba a Jesús. Simón creía que Jesús y toda la sociedad necesitaban de él. ¿Escuchaste eso? Que los hombres religiosos piensan que la sociedad necesita de ellos, porque los fariseos creían que todos necesitaban de ellos, porque ellos se levantaban todos los días para mostrar toda su justicia delante de los hombres. Pero no era así, no era así. Ella sabía, ella entendió, ella sabía que necesitaba a Jesucristo, y por eso se hincó en aquel día y no cesaba de llorar en agradecimiento por la obra que Cristo mismo había hecho en ella. Por eso el Salmo 130 dice, de lo profundo de mi ser, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti, Señor, en ti hay perdón para que sea reverenciado. Aleluya. Gloria a Dios. Así que Jesús le dice a Simón, ¿ves esta mujer? Cuando yo entré en tu casa, ni siquiera me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. En aquel tiempo el calzado común era las sandalias abiertas. Era costumbre que los huéspedes dejaran las sandalias en la puerta cuando entraban a una casa. La mayoría de viajeros de Israel compartían los caminos principales con los caballos, los camellos, los asnos. Era imposible evitar totalmente durante todo un largo día el contacto, incluso hasta con los excrementos de los animales. Los residuos de la jornada del día, incluido el mal olor de todos estos excrementos, se encontraban todavía en los pies de los huéspedes, y por eso traían al más humilde de todos los siervos para que lavara sus pies. Pero allí a Jesús no le habían dado absolutamente nada. Ningún siervo se había acercado, así que ella esto no le importó. Ella empezó a lavar los pies sucios, untados con excrementos de animales o lo que fuera, y besaba sus pies.
Derramó tantas lágrimas a los pies de Jesús que con ellos literalmente lavó los pies del maestro y le sirvieron incluso para quitar todo lo que había adherido a ellos. Y luego mira, ¿y qué podía utilizar para secar sus pies? Ella no gozaba ni siquiera de respeto ni autoridad en aquella casa. Ella no podía pedir una toalla. Así que usó su mismo cabello para secar sus pies. Yo me pregunto, mis queridos hermanos, ¿acaso sería que esta mujer era la única persona pecadora en aquel lugar? ¿Acaso la categoría de su pecado era tan grande que superaba la categoría de los pecados de quienes estaban al lado de Jesús en ese momento? No. La Biblia dice claramente, relata nuestra condición. Todos somos pecadores, todos necesitamos de la gracia divina, todos necesitamos del perdón de nuestros pecados. Lo importante en este caso es lo que ella sentía en relación a ese perdón que ya había recibido. Ella era una mujer agradecida. Sabía todo lo que Dios había hecho en su vida. Sabía que la carga terrible de pecado había sido quitada por Jesucristo y que aunque antes merecía la condenación eterna, ahora iba en un camino de salvación eterna por la gracia bendita del Señor. Sabía en su propia conciencia que la acusaba de una manera terrible en su pasado, pero un día llegó a Jesús y esa carga fue quitada, aleluya. El Señor le concedió la gracia más maravillosa, el perdón de los pecados. Y cuando ella fue consciente de este gran amor, no tuvo más remedio que rendirse a sus pies, a los pies de aquel que le dio una nueva esperanza para su vida. Salmo 103 dice: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, aleluya. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia, aleluya, su nombre, aleluya, gloria a Dios. A pesar de nuestra desobediencia, de nuestra rebeldía, de nuestro egoísmo, Él perdona y limpia nuestras vidas del peso de las culpas y nos declara limpios en su presencia. ¿No es acaso un motivo suficiente para adorar a nuestro Dios, para bendecir su nombre todos los días de nuestra vida? ¿Habrá alguien en este lugar esta mañana que pueda levantar su mirada a los cielos y exclamar: gracias, Señor, gracias, me perdonaste, me quitaste esa carga que llevaba, Señor, que no me dejaba andar, ahora ha sido quitada para siempre y soy libre por el amor de mi bendito Señor y Salvador Jesucristo? Grandemente perdonados, mis queridos hermanos, en este lugar en este momento está lleno de personas que han sido grandemente perdonadas, que han sido receptoras de la gracia divina de nuestro Dios, aleluya. Esto es lo que hay en este lugar, esto es lo que ve el Señor en este momento en nuestra vida. Personas que están dispuestas esta mañana a colocarse a los pies del Señor y lavar de nuevo con lágrimas sus pies, porque reconocemos que Él es el único que nos ha sacado de la condición en la que estábamos y nos lleva ahora a la luz admirable. Somos caminantes ahora hacia un destino de salvación eterna por su gracia. Y lo que dice el Señor es tan maravilloso para nosotros. Esta mujer fue rechazada por todos en aquel lugar, menos por el que ella quería que no fuera rechazada por Jesús. El Señor, por el contrario, resaltó su acción y le mostró que en el cielo hay lugar para gente como ella. ¿Se imaginan ustedes lo que pudo sentir esta mujer? Rechazada por la sociedad, rechazada por los fariseos, rechazada por los discípulos, rechazada por todas las personas que la veían, rechazada por las otras mujeres, pero acepta en el amado, acepta en Jesucristo. ¿Se imaginan ustedes? Por fin encontró a alguien que la aceptó. Por fin encontró a alguien que le abrió su brazo. Por fin encontró a alguien que le brindó una esperanza. Eso era lo que necesitaba un alma afligida. ¿Cuántas personas hay hoy en día en este mundo necesitando el perdón, necesitando la misericordia, necesitando la gracia, necesitando que alguien le abra sus brazos y le diga: yo también te amo? Y aquellos que creemos conocer a Jesucristo somos los que estamos encargados de llevar ese mensaje de amor. El Señor le dice: sí, hay lugar en el reino de los cielos. Hay lugar en el reino de los cielos para un pecador arrepentido, aleluya, gloria a Dios. En ocasiones ponemos en un pedestal a quienes vemos que son ungidos. Pero escúcheme bien, Dios de quien tiene memoria. Jesús dice que lo que hizo esta mujer se contará donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo para memoria de ella. Escuchen bien, nosotros apreciamos a los ungidos, Dios aprecia a los ungidores. Los que derraman su aceite a sus pies, los humildes que lavan sus pies con sus lágrimas. ¿Por qué esta mujer derramó ese costoso perfume a los pies del Señor? Hasta los discípulos se escandalizaron.
Pero esta mujer dio lo que más le había costado, porque era para su Señor. Era para Él, que le había enseñado la verdadera gracia y el verdadero amor. Esta mujer no tuvo en cuenta si perdía su dignidad, si se sentía humillada delante de los demás, si la consideraban como la más baja dentro de lo que estaban en aquella casa. Nada de eso le importó. Lo único que tenía en mente era: Él me ha perdonado mis pecados, Él me ha hecho libre, Él me dio una nueva vida, soy una nueva criatura. Aunque el mundo se escandalice, aunque el mundo se burle y me señale, yo le voy a adorar, yo voy a postrarme a sus pies y le voy a dar lo más valioso que yo tengo, mi propio corazón rendido ante Él. Jesús nos enseña que un corazón agradecido corre a los pies de su Maestro para expresarle su adoración. ¿Ha sido grandemente perdonado? Bueno, como 5 personas han sido grandemente perdonadas en este lugar. ¿Recuerdas de dónde te sacó Dios para darte no solo el perdón de tus pecados, sino además la vida eterna? Jesucristo le dice: tu fe te ha salvado, tus pecados han sido perdonados. ¿Saben que eso suena sencillo? Eso suena fácil, pero no lo es. No lo es. Esto costó todo. Costó la sangre bendita de mi Salvador. Costó su sacrificio en la cruz del Calvario. Costó la muerte del justo por los injustos. Tus pecados han sido perdonados gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Mis pecados, todos. Pero Señor, es que ni siquiera sabe las cosas horribles que hice. A lo mejor los pecados simples, pero quizás los severos no. No. Todos tus pecados han sido perdonados. Ese es el mensaje que contiene la Biblia. La salvación no se obtiene por hacer algo. Escuchen bien, la salvación no se obtiene por hacer algo. La salvación se obtiene por creer algo. O por creer en alguien, por supuesto. Simón estaba frente a la oportunidad de su vida. El Salvador del mundo estaba sentado a su mesa y perdió la gran oportunidad que la vida le había dado. Si hubiera entendido aquello, hubiera sido él mismo quien se hubiera postrado a los pies de Jesús, y con humildad él mismo hubiera lavado los pies del Salvador. Escuchen bien, el banquete que ofreció Simón era solo de comida y de bebida, pero el banquete que ofrece Jesús es justicia, paz y gozo en el Espíritu, porque eso es el reino de los cielos. Simón ofrece una comida a Jesús que es temporal. Jesús ofrece a Simón una comida que es eterna, porque Él es el pan de vida. Simón ofrece bebidas para calmar la sed, pero Jesús ofrece del agua que Él da, y esa agua se convierte en una fuente que salta para la vida eterna. Aleluya. Simón creía que le ofrecía a Jesús algo significativo, un banquete en su mesa, pero en realidad era Jesús quien le estaba dando a Simón lo más importante, la oportunidad de sentarse en un banquete en el reino de los cielos. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Mis hermanos, en Cristo Jesús somos libres de condenación y nada nos puede apartar del amor de Dios. Él se lleva tu pasado y te promete una vida nueva y llena de esperanza. Él se lleva tus pecados y te dice: levántate, tus pecados han sido perdonados. Él se lleva la culpa y condenación que estaba sobre ti y te regala libre acceso a su presencia. Por eso, mis hermanos, hoy es un día maravilloso para descubrir la inmensidad del perdón de Dios. David, por ejemplo, fue un hombre que cometió algunos de los crímenes más horribles que figuran en la Biblia: adúltero, homicida, mentiroso, planeó bien sus fechorías, pero vino al arrepentimiento con Dios y clamó pidiendo perdón. Años más tarde, el Señor llama a Salomón para servir, y lo que le dice es: sé perfecto como tu padre David fue perfecto. ¿Cómo? Perfecto este hombre adúltero, asesino, que planeó todos sus pecados con frialdad. ¿Cómo es esto? ¿Perfecto? ¿Tienes mala memoria, Señor? ¿Se te olvidó lo que hizo? ¿Se te olvidó que fue un adúltero? ¿Se te olvidó que fue un asesino? ¿Se te olvidó que planeó toda su fechoría? ¿Se te olvidó? Sí, se le olvidó al Señor, aleluya. Sí, Él tomó sus pecados y los echó a un lugar donde jamás volverá a acordarse de ellos. Gloria a Dios, aleluya. La perfección de David no es, por supuesto, por lo que hizo. Su perfección solo se puede entender por la profundidad del perdón divino. Cuando Dios perdona, también olvida, y nuestros pecados son arrojados a un lugar donde jamás serán traídos. Pero escúchame entonces bien esto, porque con esto vamos a terminar esta mañana este mensaje. Quiero por favor que me pongas mucha atención. El perdón de Dios nos une ahora a nosotros a la necesidad también de perdonar. El Señor nos enseñó en Mateo capítulo 6 en la oración del Padre Nuestro: perdóname, Señor, como también yo perdono. Unió el perdón divino al perdón humano.
Unió ese momento en el cual Dios se va a manifestar sobre nuestras vidas a la manera como tú seas transmisor de esa misericordia a los demás. Perdónanos. De la manera como nosotros lo hacemos con los demás. ¿Alguien se arriesgaría a decir algo así esta mañana? ¿Alguien podría decir eso esta mañana? Señor, así como yo perdono, perdóname tú. ¿Alguien se arriesgaría de verdad? Al que más se le perdona, más ama, pero también más perdona. Así que escuchen bien. Necesitamos esta mañana perdonar. ¿Habrá alguien esta mañana dispuesto a perdonar? ¿Por dónde empezamos? ¿A quién perdonamos primero? ¿Por dónde empezamos? Escuchen bien. Y esto va a sonar increíble. Esto va a sonar increíble. Pero a quien primero tenemos que perdonar en nuestro corazón es a Dios. ¿A Dios? ¿De verdad? Sí. ¿Cuántas veces te enojaste con Dios porque se llevó un ser querido? Porque no llegó en el momento preciso. Porque pudo evitar esa violación. Porque se llevó a uno de tus hijos a quien tú amabas. Porque permitió que te maltrataran en la escuela cuando eras un niño. Porque piensas que te dio menos oportunidades que a otros. Has vivido con algún tipo de resentimiento en contra de Dios. Tienes que sanar tu corazón con Dios. Es hora de perdonar a tus padres. Quizás no fueron los mejores. Quizás fallaron. O incluso peor, algunos abusaron también. Quizás te hicieron trabajar desde cuando eras niño y tú solamente querías divertirte. O quizás te abandonaron a la deriva. Hemos escuchado tantas historias aquí así. Pero si no perdonas, sigues cargando con ello toda la vida. Es una carga que se coloca sobre tu vida y no puedes avanzar. Escuchen, el perdón no necesariamente es porque alguien lo merezca, es porque tú lo necesitas. Porque tú tienes que darte una oportunidad para avanzar en tu vida. Porque las cargas de resentimiento y de amargura no te sirven. Porque ese tipo de cosas te impiden avanzar. Porque te impiden mirar con claridad la misericordia divina de todos los días. Es hora de perdonar a los esposos o esposas. A lo mejor hay todavía rencores guardados por algo que te hizo. Quizás una infidelidad, un abuso, un dolor que te causó. Y estás acumulando esto a través de los años y ni siquiera sabías que eso había sido un freno para tu crecimiento espiritual. Porque estás lleno o llena de amargura. Es hora de perdonar esto. Es hora de limpiar nuestra vida de toda esta contaminación que no nos sirve. De toda esta amargura, este dolor, estas ataduras del pasado. No nos sirven. Es hora de perdonar a tus hijos. A lo mejor han sido rebeldes. A lo mejor han dicho palabras terribles contra ti, te han tratado con irrespeto, te han desobedecido y ni siquiera sabes qué hacer con ellos. Es hora de perdonar a algún líder o algún pastor que quizás no fue el mejor ejemplo, que quizás nos decepcionó y aún seguimos hablando mal de esa persona y cada vez que tenemos la oportunidad volvemos a hablar mal de ellos porque todavía nuestro corazón está dañado por esa situación. ¿Cómo es posible que un líder espiritual haya hecho algo así? Pero hay que perdonar, hermanos. Es día de perdonar a nuestros hermanos. Quizás no nos trataron bien, quizás nos hirieron, quizás nos sucedió algo terrible, algo que nos dolió y seguimos cargando con eso y nos convertimos en personas que no confiamos en nadie a causa de las cosas que nos han pasado. Es día de perdonar a compañeros de trabajo, a socios comerciales que nos engañaron, a personas que dañaron nuestro pasado, todavía nos mantienen anclados al pasado cuando ya deberíamos estar mirando hacia el futuro con libertad. Y finalmente, mis queridos hermanos, vamos a perdonar a quien más nos cuesta perdonar. Vamos a perdonarnos a nosotros mismos. ¿Nos equivocamos en el pasado? Sí. ¿Quién no se ha equivocado? ¿Cometimos errores? Sí, por supuesto, muchísimo. Hicimos cosas tan horribles, tan desagradables, que nos daría vergüenza si se colocara aquí en este momento una pantalla con nuestras vidas. Nos daría vergüenza. Tenemos que romper con ese pasado para que finalmente en este día se rompan las cadenas del pecado, se rompan las cadenas del dolor, se rompan las cadenas de la amargura, de la tristeza que nunca termina, de la aflicción, del sufrimiento, de los celos, de las contiendas, de las iras, de la maledicencia. ¿Cuántas veces hemos usado nuestra boca para maldecir en lugar de bendecir? ¿Cuántas veces hemos usado nuestra boca para dar muerte en lugar de vida? Hoy, mis queridos hermanos, vamos a romper con ese pasado y vamos ahora a mirar hacia el futuro, pero con entera libertad. Lo harías hoy, esta mañana, lo harías hoy. Escuchen bien, a quien más se le perdona, más ama, pero también más perdona. Así que escúchame esto.
Él es el Dios de tu presente. ¿Es así? ¿Es así o no es así? Él es el Dios de tu futuro. ¿Es así o no es así? Pero también es el Dios de tu pasado. No solo ha borrado todos tus pecados, sino que también te ofrece hoy sanarte de todas las cosas terribles que te afectaron atrás. Él quiere hoy darte sanidad en tus recuerdos. Él quiere hoy darte la fuerza para perdonar. Él quiere hoy darte la valentía para dejar una vez por todas las cosas que no fueron buenas para ti y que queden sepultadas, porque Él está haciendo en ti un proceso que solo Él puede hacer. Él te está convirtiendo en una nueva criatura. El que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, pero por la obra de Cristo, por el poder de su misericordia y de su amor, solamente en Él lo podemos hacer. Él puede mirar hacia el futuro, pero también puede mirar al pasado para sanarte. Él es el Dios de los tiempos, Él es el Dios de los lugares, de las oportunidades, de los nuevos comienzos, de las señales, de los prodigios y de los milagros. Él es el Dios al cual adoramos en este lugar, aleluya. ¿Estás dispuesto a recibir ese favor de Dios esta mañana? Él quiere borrar las huellas de tu tristeza. Quiere sanar tu corazón de aflicciones por las que pasaste. Es hora de dejar atrás de una vez por todas esas personas que te hicieron daño. ¿Para qué más? ¿Para qué las tienes? ¿Para qué las cargas en tu recuerdo? Sepulta ya todo ello. Sepulta los recuerdos que te asfixian y que te atan al dolor. Porque hoy Dios quiere levantarte como alguien nuevo de este lugar. Él está devolviendo el tiempo a tu favor. Él no te va a llevar al lugar del dolor, sino al lugar de la sanidad. Él no quiere que vuelvas a pasar lo mismo, todo lo contrario. Por eso hoy el Señor está extendiendo hacia el pasado para decirte que nunca te ha abandonado. Él te muestra tu presente para decirte que eres nuevo en Él, y te muestra tu futuro para que te proyectes a la nueva vida en Cristo que hoy te ofrece, pero también mira hacia atrás y te trae sanidad total. Él es el Dios del pasado, del presente y del futuro. Y además, por si fuera poco, vamos a compartir la eternidad con Él. ¿Qué te parece? Porque Él ha ido a preparar moradas para que donde Él esté, también tú estés con Él, aleluya, gloria a Dios. Y en aquel lugar no habrá más llanto, ni dolor, ni tristeza, porque las primeras cosas pasaron, y todas, aleluya, y todas han sido hechas nuevas para que las disfrutes. Así que si quieres mirar atrás, hazlo solo para darte cuenta que Dios ya perdonó tus pecados, y cualquier episodio que haya sido oscuro de tu vida ha sido borrado por Él, ya no está en la memoria de Él, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y si no está en la memoria del Rey del universo, ¿para qué la vas a mantener tú? ¿Para qué lo vas a seguir cargando como si nunca hubiera sido perdonado? Escúchame bien, a quien más se le perdona, más ama, pero también más perdona. ¿Podría levantarte esta mañana?